Casos. ¿Qué tal, doctora Ramos? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bueno, acá tanto tiempo, Mucho, sí, sí, mucho mucho que no tiempo. hablábamos. Bueno, y mucha actividad durante los últimos días. Sí, la verdad que sí, hubo eh, situaciones o casos que, bueno, tuvimos que tramitar en el último turno de enero que fueron bastante particulares y, bueno, con resultados de muerte de distintas personas en situaciones bastante trágicas y, bueno, en ese contexto, más allá de la investigación que uno inicia y está en curso, bueno, son siniestros que de alguna manera implican el trabajo de la Fiscalía, pero bueno, también el contexto humano que se, que se expone en cada uno de ellos con sus particularidades, obviamente. Bien, vamos a empezar, si le parece, por el caso que más polémica ha generado respecto a cómo se produjo un accidente que en principio se pensó que era un accidente de motos, después se supo que era otra cosa y que en pocos días incluso hay familiares que están organizando una marcha. Sabemos que usted tomó medidas de manera inmediata cuando se enteró. Es que es el caso de Brian Sosa. ¿Cómo está esa investigación o cómo está caraturado ese expediente? Bueno, en principio el expediente está calculado como un homicidio culposo en función de, obviamente, el deceso de la víctima, que era el conductor de la moto. Automáticamente, a partir del momento del siniestro, el protocolo de actuación que implica la toma de todas las telemetrías, bueno, los daños en los propios vehículos y establecer con esos Ah, elementos perdón, usted me está hablando del caso de Santiago Esteve. exacto, no sé cuál me Claro, dice no, y usted. ya hablaba de Brian Sosa, pero no, pero sigamos con el de Santiago Esteves porque también, o sea, ocasionó una muerte, un accidente de tránsito. Sí. Así que ahí Bueno, está, homicidio culposo por homi- parte para el conductor de la camioneta sería. exacto, Bien. exacto, sí, sí, sí. Obviamente se hizo la operación de autopsia, se tomaron las medidas que tengan que ver con el lugar del hecho, se están peritando cuando nos fijen la fecha, la pericia científica que nos va a dar cuál ha sido la mecánica del siniestro, quién fue el vehículo embistente y demás, aunque se tiene una leve idea provisoria, pero eso lo va a determinar después específicamente la accidentología que se practicará con los elementos que se recabarán en el momento mismo del hecho. ¿Pudo conseguir imágenes de ese accidente, doctora? Eso se está recabando, las imágenes no han llegado en el momento inicial, sí se solicitaron y están siendo relevadas por la parte policial para ser agregadas al siniestro. Yo todavía no he podido tomar vista directa de esas imágenes, Acá de ese siniestro. le hago un paréntesis respecto de todo lo que tiene que ver con el centro de monitoreo, cámaras Sí. callejeras y demás. Cada vez que usted pide, ¿le dicen no, justo ese día no andaban? O porque siempre las imágenes las aportan los vecinos. Mire, no quisiera ahondar en algunas cuestiones que tuvieron que ver en el Perdón. último tiempo con lo que ha sido la posibilidad del trabajo en la Fiscalía con, bueno, lo que nuestro auxiliar, que es la policía, en función de las medidas que uno requiere, porque ha habido una serie de cuestiones, desprolijidades que han ido en desmedro de la eficacia y eficiencia de cualquier investigación. Eso ha sumado al estrés propio de cualquier investigación o de cualquier turno, un estrés adicional que tuvo que ver particularmente con no contar con los pocos. Usted sabe, usted es avesada ya en estos temas y sabe que una cosa es lo que uno mira en una serie de investigación y Sí. otra cosa es la realidad cuando uno tiene que trabajar con los elementos que tiene. Pero aún con los elementos que tenemos, a veces se hace también complicado cuando esos elementos no llegan en tiempo y forma, cuando uno no se entera en el minuto uno de la situación que ocurre y se entera después o por una publicación mediática o después. Entonces usted también lo conoce, Sí. en cualquier investigación criminal de cualquier tipo que sea, el tiempo que transcurre siempre es en desmedro de poder reconstruir la verdad real de cualquier hecho. Entonces hay que ir remontando el barrilete como con una carga adicional que no, Claro. no la debiera tener. Y esto realmente, insisto, es por algunas cuestiones que han sucedido, no quiero ahondar en esta cuestión, No, pero que está bien. sí En- se han dificultado, un poco han entendemos. hecho más lento el carro y Claro.
hubo que hacer más fuerza para empujarlo, Bien. para el término general. Entendemos perfectamente lo que está diciendo y me parece que el mejor mensaje que le podemos dar a la comunidad es que si tiene imágenes, aunque sea, las envía. En muchos Exacto. casos a veces las envían a los medios porque no quieren que lo llamen a declarar, pero nosotros muchas veces, la mayoría de las veces cuando vemos que es algo que no está en la justicia, le reenviamos a la justicia la cámara los videos que nos mandan, ¿no? Sí, Eh, sí, eso lo sé. pero si llega a haber gente que tenga imágenes de este accidente y que las pueda aportar, sería muy importante que las haga llegar. Por supuesto, la Fiscalía es puertas abiertas y sabemos que, bueno, siempre uno tiende a que la relación sea en forma directa, incluso si no la quieren acercar policialmente, pero que sí la acerquen a la Fiscalía, y muchas veces se tiene una idea errónea en cuanto a que eso va a implicar luego ser citado y demás, Claro. y generalmente no es así porque con la prueba documental ya basta y eventualmente son causas que pueden cerrarse sin llegar a un debate, entonces no va a ser necesario más que la presencia y esa colaboración tan importante de cualquier ciudadano que obviamente ante cualquier hecho pueda colaborar, solo, insisto, hace la eficacia y a la posibilidad de uno ir pudiendo cerrar los distintos hechos de manera rápida, de manera clara, y bueno, dar respuestas básicamente. Bueno, vamos al otro caso, que era el principio que yo dije, que en principio se habló de que era un accidente de moto y en realidad había sido dentro de un campo y con un tractor. El caso del chiquito de 18 años, Brian Sosa. Claro, yo cuando usted dijo accidente de moto Sí, no lo relacioné inmediatamente claro. porque no lo tengo así en mi presencia. Claro, ustedes Sí, de entrada supieron que había sido dentro de un campo. exacto. Otras cuestiones que también, insisto, o falta aceitar algunas cuestiones en la dinámica de comunicación de las distintas situaciones, porque cuando la Fiscalía toma conocimiento es a partir de la denuncia de la mamá de la víctima, que se acerca a la comisaría un día después de ocurrido la situación y lo que quiero significar porque lo lógico hubiera sido que ante la presencia de un accidentado de estas características ingresado al hospital local, eso ya tiene que ser comunicado a la instrucción policial y la instrucción policial a la Fiscalía y ahí empieza una investigación. Aquí también hubo lo que manifesté en términos generales anteriormente, un desfasaje temporal que ya nos hizo perder elementos y tener que ver, bueno, dónde nos paramos en esta situación. Desde el primer momento entonces de la denuncia, que fue un día después al hecho, la mamá de la víctima menciona que su hijo había ingresado con lesiones al hospital y menciona específicamente que luego de que ya el chico estuviera con un cuadro mucho más grave, pasara a terapia intensiva, la persona que lo había llevado hacia el hospital le manifestó en confianza la realidad de los hechos, que en primer lugar habían querido hacer pasar como un siniestro de moto, lo cual no existía porque, como todo siniestro de cualquier tipo, la policía no intervino en ningún siniestro de moto y demás. Claro. La realidad había sido que se había ocurrido adentro del predio donde esta señora que lo había llevado es casera, en el marco de, la mamá manifiesta una relación laboral del niño, digo yo, porque, bueno, el chico de 18 años, en ese ámbito que había llegado para trabajar y que, bueno, tuvo ese accidente. En ese momento del cuadro de situación surgió también en forma bien clara que el que manejaba el tractor en el cual estaba subido también la víctima y del cual se cae, y bueno, el siniestro que le ocasiona posteriormente el deceso, es el hijo de la que hace de la suerte de encargada de casa del lugar, la que lo llevó a la víctima al hospital, y que al tener 17 años, bueno, nosotros tomamos todas las medidas iniciales, preservamos prueba, pero ahora la situación particular de la responsabilidad penal del que manejaba el tractor está siendo analizada por el fuero del menor, en tanto que... Claro. O sea, el tractor lo manejaba un chico de 17 años y el que resulta accidentado es Brian, que supuestamente habían dicho que podía ser contratado para manejar el tractor. Así es. Así es. Prima fácil las versiones. Desde el primer inicio, lo que había también era una sospecha de posible situación de
de trabajadores no registrados o de personas menores trabajando en el predio, con lo cual yo di intervención inmediatamente mediante un pedido de informes a la Secretaría de Delegación del Trabajo para que me empiecen a evaluar esa situación. Ese informe ya lo tengo en mano. Relevaron, bueno, en una inspección que hicieron la cantidad de trabajadores existentes en el lugar con, bueno, distintas formas. Esto no es una cuestión que hace al siniestro en sí mismo, a la cuestión penal, pero sí hacía una posible, un encubrimiento, si se quiere, una situación que no era tal, que se daba a partir de esta diferente situación que quisieron plantear al inicio de la investigación por parte de justamente la persona que era encargada, casera, y que resulta después ser la madre del que ahora está imputado en este hecho, aun cuando lo sea en el fuero del joven. Claro, o sea que lo que tenemos acá es un imputado menor. Exacto. Bien. Tenemos un imputado menor y tenemos eventualmente una situación donde vamos a tener, una vez que se defina la responsabilidad del imputado menor, establecer si esta forma de querer pasar una cosa por otra, para ser menos técnica en mis expresiones y más clara, sí, si hay ahí algún tipo de delito o acción delictiva que se puede imputar en este caso, no al menor, porque no fue el que dio una información errónea, me estoy refiriendo al menor imputado, sino a la persona que fue la que lo llevó. Insisto, acá no hubo ninguna, eso es lo que a mí también en este último turno me ha exasperado en varios aspectos, porque sí se constituyó un personal de ambulancia al lugar, levantaron, lo trasladaron, y eso nunca fue comunicado. Pero, perdón, ¿cómo que fue la ambulancia? Exacto, sí, fue la ambulancia. ¿Fue la ambulancia? Ah, porque o sea, siempre dijo que lo había traído en su propio auto. Sí, bueno, ahí, no, pero espéreme, a mí me estoy confundiendo con el otro caso. Ah, ok. El del quemado, perdón. Claro. En este caso, exactamente, sí. Que también ocurrió esto, que en el caso del quemado fue la ambulancia y no nos comunicaron nosotros. Exactamente, ni a la policía le comunicaron. Yo llamé... No, por eso. Tremendo, o sea, sí, todo lo que usted está señalando tiene mucho que ver con todas las cuestiones previas, digamos, a que un caso llega a la justicia, que uno dice, pero ¿cuándo pasó? Eso, discúlpeme la confusión, pero justamente es la confusión que tiene que ver todo la recontra entiendo, porque también nosotros en la tarea de informar, cuando tratamos de establecer, uno llama para chequear, por ejemplo, a la policía de Río Tala para ver por qué salió la ambulancia. Claro. Y no están ni enterados, y llaman al 107, y en el 107 dicen, nosotros no tenemos por qué brindar información. Trae una persona moribunda, claro, y nadie sabe. Fue terrible el accidente del quemado, que independientemente de cómo fue el accidente, cómo fue la mecánica, que bueno, probablemente no tenía ninguna chance de sobrevivir al accidente que tuvo, al haber pasado todas esas cosas parece hasta sospechoso de que no se diga nada. Pero por supuesto, además, todo siniestro aparenta ser, en estos casos, tiene, digamos, el color de un accidente, pero yo tengo que descartar todo viso de posible de terceros. Claro. Tengo que saber si no hubo otra persona que empuja, que genera un accidente, que ya ahí esto pasa a ser criminal o correccional, o sea, pasa a ser un delito a investigar. No todo persona que llega, o sea, nos han llamado por personas que fallecen de causas naturales, por edad o porque en situación de alcoholismo en la calle, se inicia una investigación necesariamente para tal. Y en estos casos, este último turno ha pasado que hubo un desfasaje absoluto entre la intervención que sí o sí hubo, porque en este caso de la persona quemada fue trasladado incluso por una ambulancia, sí. Y luego la comunicación, o cómo uno se pudo enterar formalmente de la situación a partir de la denuncia del familiar de la víctima y demás, para poder consolidar la prueba, tener elementos que nos permitan más adelante dar claridad, porque acá de lo que se trata también es de a la familia, aún cuando es un siniestro, un accidente, poder mostrarle, no con una palabra, sino bueno, acá se hizo esto, descartamos lo otro, obtenemos este elemento y demás. Y en ese caso, en el del quemado, sí tienen imágenes. En ese caso sí tenemos imágenes, insisto, también las tuvimos con días después de solicitarlas, pero sí, están las imágenes, está muy claro lo sucedido, no hay ahí nada que se pueda hacer. Ahí lo que había más que nada en cuanto a la familia era también un reclamo de la situación
esta persona tenía una relación laboral Claro. de Paraguay, Sí. y venía desde allí, bueno, y toda una cuestión que tenía que ver más con un reclamo de la atención médica que se le podía dar y demás, hacia el seguro o la cuestión con el patrón en los inicios de la investigación, que con el siniestro en sí mismo, que estuvo bastante claro, más allá que se tomaron testimoniales, se recabaron más informaciones de cómo cómo se había iniciado, y qué lamentables también fueron las consecuencias, con un traslado también de la persona hacia bueno, un instituto de más complejidad, que el traslado que, bueno, la persona ya tenía desde el inicio un 70-80% del cuerpo quemado, con lo cual el pronóstico, usted también conoce, Sí. no es muy alentador con la cantidad de superficie que había sido expuesta al fuego, pero bueno, obviamente que esas situaciones, la familia lo que quiere es la mejor atención, y eso fue lo que un poco generó angustias en los primeros momentos, bueno, que tenía que ver, insisto, más con una relación de posibilidades de atención médica, de traslados y demás con el seguro, y Sí, del hipercomprensible, porque contrato. aparte el hospital se tuvo que hacer cargo de Y todo, claro, todo, traslados y demás. Doctora, sí, bueno, repasamos los casos entonces de Santiago Esteves, que está caratulado como homicidio culposo, el de Brian Sosa, que ahí me quedó una pregunta por sí. hacer. Dentro de lo que ya pudieron peritar, ¿tenía alguna posibilidad la verdad que es una pregunta difícil, pero, alguna posibilidad de salvarse en caso de haber sido trasladado por una ambulancia? O sea, o las lesiones que recibió ya en el momento del accidente fueron... Mire, eso, la autopsia, el golpe mayor que recibe, lo recibe en cabeza, En el a cráneo. nivel de cráneo, Sí. con lo cual eso es, digamos, una respuesta que yo no le Sí, podría no, no dar puede. con elementos porque no los tengo. Sí, podría concretamente hacer un punto pericial luego al perito que hizo la autopsia, establecer si el tiempo transcurrido el traslado fue de alguna manera inmediato, aunque fue un traslado en forma privada, con todas Sí, sí. las consecuencias que de ello deriva. Y lo particular también es que la persona cuando cae no había sangrado mucho, o sea, no tenía una herida muy ostensible, con lo cual uno puede llegar a pensar, si quiere mirar el vaso medio lleno, y pensar bien en que la persona que lo traslada no pensó en la gravedad, y bueno, Claro. decidió de esta manera el traslado. Yo tengo otra opinión, pero vamos a pensar bien. De todas en este contexto, antes de no ver una cuestión de que había sangrado y que había hecho una herida muy profunda, sino que fue más que nada por cuestión de golpes internos, se animó a este traslado en forma privada. Eso no quisiera, por eso, dentro de una respuesta Está concreta, bien. sin elementos para poder darle una Y respuesta vuelvo a certera. una pregunta que nos hicimos todos en el momento en que conocimos los primeros relatos. ¿Está establecido que Brian fue ese día por la mañana o que llegó más cerca del horario en que se produjo supuestamente el accidente? Está, bueno, eso lo tenemos que relevar con elementos de las testimoniales que se van a recabar. Sí tenemos establecido que él llega, como dijo la mamá, y eso también lo dice la casera, llega en moto, en su propia moto, Sí. al lugar. La moto, la versión de la casera es que se había quedado sin nafta y por eso ingresa ahí al predio para solicitar nafta. La versión de la madre es que iba a iniciar la relación laboral y se había trasladado en la moto. La moto, al momento que nosotros hicimos las primeras pruebas, estaba incluso en el lugar. Y bueno, y ya tenemos un listado, insisto, de las personas que trabajaban y trabajan allí, que nos pueden aportar de lo que ya se relevó. Insisto, a través de la delegación de la Secretaría de Trabajo, hay algunas versiones contradictorias en estas dos Claro. versiones. Que bueno, eso es lo que va a ser materia de dilucidar, más allá de, como ya dije, la cuestión de responsabilidad penal. De todas maneras, descartando cualquier dolo o intención, pero sí una cuestión culposa en el manejo de este tractor por parte de lo que está claro, el chico de 17 años, Sí. que era el que lo conducía. Bueno, se deberá establecer si generó alguna negligencia en esa conducción del tractor, y eso ocasionó, se le puede imputar como a título de homicidio también
Claro. un homicidio culposo, en este caso referido al imputado menor de edad. Qué caso complicado. Doctora, casi nos quedamos sin tiempo y me queda un tema recontra importante para preguntarle, que tiene que ver con que se presentó quien es el responsable de la inspección de geriátricos a radicar una denuncia respecto de lo que pasa puertas adentro del geriátrico San Martín. San Martín, en realidad San Francisco de Asís. Quería preguntarle exactamente qué parte le toca a usted de esta denuncia, que ya tiene una investigación abierta y que, bueno, en el caso nuestro nos conmovió por la muerte de Verónica del Valle Romero, una mujer de 38 años que fue sepultada de manera express, y que no sé qué parte de toda esa investigación le toca a usted. Yo en eso le voy a preguntar yo a usted. Sí. Usted, cuando refiere investigación abierta y lo linkea específicamente con la situación de esta ciudadana de 38 años, que yo me entero por los medios, Sí. ¿a qué investigación abierta se refiere usted? ¿Usted tiene...? Me refiero a una que tramita en el juzgado de familia número 3. Ah, Pero claro, que, pero no una investigación penal, porque yo digamos, justamente a partir de la denuncia que hace esta persona, que es justamente la encargada de las inspecciones al geriátrico San Francisco de Asís, sí. Él hace una denuncia muy genérica, en forma, yo digo, extemporánea, un poco haciendo alusión a lo que es de público conocimiento, y en eso lo linkeo. Yo tuve que empezar a ver qué es lo de público conocimiento, porque oficialmente denuncia, Claro. Que tramite por la fiscalía, cualquiera de ellas, la mía o la de las 7 o las 5, no está registrado. De hecho, el fallecimiento de esta señora de 38 años fue constatado, y hay un certificado médico firmado por un médico. O sea, ahí no hubo ninguna comunicación para hacer inicio de una causa que en términos genéticos uno en la Fiscalía denomina averiguación de las causales de muerte, para poder descartar responsabilidades. No hubo ello porque se firmó un certificado de defunción y, como usted dice, se dispuso del cuerpo y no hubo ninguna denuncia. Con lo cual... o sea que, digamos, ahí... ahí hay un punto, claro, por eso yo le repregunto bien a usted. Claro, no, está muy bien lo que estamos aclarando, porque si no todos piensan, bueno, entonces ya están investigando. No, acá hubo una presentación, como usted dice, extemporánea de quien es responsable de la inspección de los geriátricos, contando que el año pasado, cuando tenía que clausurar, no clausuraron, y contando una serie de irregularidades, adjuntando un expediente que es viejo, o sea, de abril o mayo del año pasado. Y le diría del año pasado y un poquito más para atrás, casi. Bueno, o sea que esa es la única que usted tiene. Exacto, eso es lo que yo tengo. Yo tuve bueno, después lo cité para aclarar un poco en qué punto y hacia qué cuestión quería específicamente que sea investigada, porque mi mayor duda, como usted también lo establece, se iba a esa cuestión, a la del fallecimiento de esta mujer de 38 años. Claro. Pero en este caso puntual es a investigar esa cuestión que en realidad, bueno, yo estuve toda la semana recabando primero un informe, una respuesta por sí o por no que necesitaba para empezar a trabajar. Es, en definitiva, eso está clausurado o no está clausurado, porque más allá de lo que yo tengo como expediente administrativo y lo que se me adjuntara de las resoluciones tomadas por el Ministerio, usted sabe que en el caso particular los geriátricos dependen del Ministerio de Salud. Claro. Provincia, y el Ministerio de Salud Provincia toma como autoridad de aplicación en convenios de colaboración a las secretarías de salud municipales de los lugares en donde se encuentran estos establecimientos. Claro. En función de ello es que justamente el denunciante, que tenía esta función de hace años, que era el encargado de hacer las inspecciones regulares y con esas inspecciones elevar las actas respectivas, es que hace esa denuncia a los fines, entiendo yo, deslindar responsabilidades propias. Ocurre que, si bien en esos expedientes se había ya constatado irregularidades, incluso se le impusieron multas pecuniarias al titular del establecimiento. Si no, estoy haciendo memoria, no puedo equivocarme, pero el expediente, la última clausura es del 22.
Por eso le decía que es un año No, no, es una anterior cosa al 20. verdaderamente increíble. O sea, cualquiera, la verdad es que uno no está todo el tiempo, pero la cantidad de testimonios que surgieron a partir de las publicaciones, de todo lo que sucedía, digo sucedía porque lamentablemente se perdieron 2 semanas, casi 3 semanas, hiper valiosas, desde que fue este inspector junto con la secretaria de salud al lugar. Está el video donde se ven las condiciones que está viviendo toda esa gente. O sea, bueno, cualquier comisión de derechos humanos intervendría rápidamente, ¿no? Sí. Pacientes psiquiátricos mezclados con los pobres abuelos que están viviendo. La verdad es que es una cosa terrible. Pero claro, desde ese día de la inspección hasta que se formula esta denuncia y usted empieza a intervenir, nada, o sea, ya... No, eh, no, y, incluso y usted sabe tampoco usted va a que, investigar la muerte de Verónica. claro, porque tampoco tengo, Claro. no tengo opción para eso y insisto, y cuando yo fui clara también con el denunciante, es decir, si esta persona, denunciante, es el encargado de las inspecciones y en esas inspecciones constata que Juan Pérez, Sí, sí. digo Juan Pérez en forma genérica, Sí, sí, que está sí. allí en este establecimiento, lo ve, que tiene una herida, que puede sospechar o lo que fuere, que esa fue causada por... Esta es la situación particular No, que en no, ese terrible. momento tiene que ser denunciada para que pueda ser investigado el hecho puntual y a partir de allí eventualmente poder desandar una madeja que puede llegar a llevarnos a otras investigaciones, pero caso por caso. Aquí no hubo una presentación al momento que uno constata una situación que puede llamarle la atención de mínima, sino que ahora se viene a decir, bueno, acá está esto, que está clausurado, que yo vengo, no obstante lo cual, inspeccionando, y veo que sigue clausurado, y no obstante lo cual, sigo inspeccionando y sigue clausurado, y bueno, ahí estamos. La verdad que también yo estuve toda la semana queriendo que primero el municipio, en cuanto a autoridad de aplicación, me conteste oficialmente en qué estado está ese geriátrico, si está clausurado o no está clausurado, y obtuve, después de insistir demasiado, de insistir bastante, porque era una información con la que yo tengo que empezar a desandar el camino, entre el día de ayer a última hora me llega una contestación de este oficio un poco que tengo que evaluar dónde me encuentro parada, porque para hacerle clara, Sí. es como decir, está clausurado, pero, 2 puntos suspensivos. Ajá. ¿Me interpreta? Sí, está clausurado, está toda la gente adentro. Es increíble. Tendría que haber algún mecanismo de intervención de que alguien pueda hacerse cargo del lugar, sobre todo en respeto, digamos, de las personas. Pero bueno, esto no existe y uno siempre pide más, doctora. Yo Sí. le agradezco, no sé si quiere hacer alguna otra consideración al respecto o darnos algún consejo a todos los que sabemos algo o a todos los que saben algo de lo que está sucediendo ahí. No, siempre el consejo es, usted sabe que mi fiscalía es fiscalía de puertas abiertas, de información que nosotros preferimos que llegue de manera directa hacia nuestros despachos, que la gente confíe en que esto va a ser evaluado, analizado en función de los datos que en cualquier tipo de causa se puedan aportar, que bueno, que se trabaja muchas veces con pocos medios, pocos recursos, pero siempre con la confianza de que se trata de hacer lo posible. Sucede que cuando la información se pierde en los primeros minutos o cuando no hay un hilo de información certera y bueno, quizás las cosas se hacen más complicadas y más difíciles y a los ojos de los ciudadanos parecería que no hay respuesta, pero la idea es que entre todos y cada uno desde su lugar y con su compromiso, más allá de que obviamente las mayores responsabilidades están puestas en la Fiscalía y en la instrucción policial, que somos los encargados, la policía de la prevención y yo de una investigación eficaz para cualquier tipo de delito, pero bueno, yo he contado con usted en muchas ocasiones que me ha dado información directa y se ha tratado de evacuar cualquier tipo de consulta, duda o requerimiento de personas para hacer esto más ágil, con más respuesta y posibilidades de que quizás no queden, quizás hay hechos como estos que hemos estado comentando que terminan no teniendo ningún viso de criminalidad, siendo un siniestro trágico con alguna que otra cosa, pero tienen que quedar claros, tienen que quedar a la unidad y por supuesto a los familiares de las víctimas, que son los primeros que necesitan una respuesta rápida, eficaz. No tiene que quedar dudas de que esto fue así, que eso es lo que le da en una situación seria de un familiar cercano fallecido, por lo menos la tranquilidad
de que, bueno, esto fue lo que fue y no fue otra cosa, que no hay nada peor que quedarse con dudas en este sentido. Bien, doctora, le agradezco inmensamente un solo sobrevuelo sobre el caso de este tiroteo que hubo, que quedó una chica de 23 años herida. Ahí, ¿el que está detenido es el que tiró o no se sabe quién es? Mire, ese caso, la verdad, ¿ese es mío terminó siendo después del 16? Porque estamos hablando de los conflictos Estamos que se dan hablando en de la zona de que ya Manuel es conocido. Iglesias, sí, al Sí. 800. Sí, una mujer, es el último detenido, es cierto, Sí, yo lo detuve y lo indagué el viernes por una señora que recibió una un disparo. fractura en su mano por el disparo. Sí, Sí, está individualizado en esta persona, él refiere que no tiene relación con el hecho, pero ya tengo la orden de detención, ya fue otorgada, con lo cual no, bueno, va a seguir la investigación para algún elemento más de prueba, pero esto ya está bien, cerrado mínimamente en esta persona. bien. Doctora, mil gracias, que tengan buen fin de semana. No, muchas gracias. Voy a Saludos a desearle un buen usted. fin de semana después del turno que Ya le tocó. demasiado. Sí. Que tenga buen día, gracias. Muchos saludos. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, hasta luego. La doctora Viviana Ramos hablando con nosotros, repasando esta cantidad de casos. Les pido disculpas que se hizo tan largo, pero no que el tema de geriátrico, les puedo asegurar que casi se me ha transformado en una causa personal porque no puedo creer que, o sea, es más, me he preguntado esta semana si la persona de 38 años, la persona que desapareció de 38 años, verdaderamente la que está enterrada en ese lugar como si fuese la nada misma.